Buenas tardes a todos. Pues vamos a arrancar con la presentación de hoy, con la conferencia de hoy del profesor Enrique Martínez, Educar en las virtudes. Sabéis que siempre solicitamos a nuestros conferenciantes un currículum para hacer la presentación y me hace gracia porque siempre me dicen, te envío un breve currículum, y su breve currículum de ellos es como un currículum largo mío. Pero en cualquier caso, he recibido el breve currículum y os lo voy a compartir para que sepáis también a quién tenemos delante y para que le podamos agradecer en su justa medida el tiempo que nos dedica hoy. El profesor Enrique Martínez nació aquí en Barcelona en el año 1963. Está casado, es papá de 4 hijos, alguno de ellos todavía en este colegio. Abuelo, aunque no lo parezca, abuelo de 2 nietos. Además es terciario carmelita y miembro de Escola Cordis Jesu. En cuanto a su formación académica, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Es doctor en Filosofía también por la Universidad de Barcelona en el año 1999, con una tesis titulada Persona y Educación en Santo Tomás de Aquino. Y es una persona formada en la Escuela Tomista de Barcelona bajo el magisterio directo del profesor Francisco Canals. En cuanto a sus responsabilidades académicas, es profesor agregado de Filosofía en la Universidad Abat Olivaceu, es director del programa de doctorado en Estudios Tomísticos y del máster universitario en Estudios Humanísticos y Sociales, es director del grupo de investigación Persona y Vida Personal. Además, en la Universidad Nicolás Copérnico de Torun, en Polonia, es profesor visitante. Es director del Instituto Santo Tomás de la Fundación Valmesiana. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia Santo Tomás del Vaticano y además es presidente de la sección local, en este caso de Barcelona, de la SITA, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, de la SITA de España, del capítulo, digamos, de Barcelona. Evidentemente, entre sus áreas de investigación, que son muchas, destacan la metafísica de la persona y del conocimiento, antropología, filosofía de la educación también. Es investigador principal del proyecto Persona, Naturaleza Humana y Vida Personal del grupo Prosopon, que es un grupo de investigación financiado por el Banco Santander. Y solamente en los últimos 2 años pues, ha publicado 4 obras, muchas más en años anteriores. Por citaros algunas de ellas, en el año 2016, Los principios del diálogo filosófico y religioso según Santo Tomás. En el año 2015, Verba Doctoris, la fecundidad educativa de las palabras del Maestro, y también en el año 2015, La educación de la virtud según Tomás de Aquino. Una vez más, como os digo, pues una persona de mucho nivel académico, también de mucho nivel personal y profesional, pues que nos honra con su visita y que va a tratar de darnos un poquito de luz respecto a este tema tan importante de educar en las virtudes. Alguna persona me ha dicho esta última semana, oye, pero el letrero de promoción de la conferencia del profesor Martínez era como una pareja dándose la mano y cogiendo unos zapatitos de niño pequeño. ¿Es para niños pequeños? No es para niños pequeños o para papás de niños pequeños la conferencia, ella nos lo va a explicar, es educar en general. Todos tenemos necesidad de educar a alguien en nuestra vida, a nuestros hijos en primer lugar, pero no solamente. Por lo tanto, como hemos hecho cuando hemos promocionado verbalmente esta conferencia, está abierta para papás noveles, para papás veteranos, para abuelos, para abuelas, para tíos, para tías y para cualquiera que se vea interpelado a esa labor social tan importante como es educar y además educar en las virtudes. Enrique, gracias por adelantado, por tu exposición, y como sabes y sabéis todos, al final habrá un turno de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Y nada más, gracias. Gracias a ti. Lo del turno de preguntas y respuestas, al menos será de preguntas. Luego, si hay respuestas, eso ya veremos. Gracias por leer el breve currículum, pero luego, a la hora de la verdad, las cosas son como son. Hasta me olvido de traer la americana. O sea, que mucho currículum académico, pero después la memoria, un desastre. Bueno. Un gusto de estar aquí, donde dentro de pocos meses se gradúa mi hijo, el pequeño, que está en segundo de bachillerato,
espero que apruebe, y finalizando toda esta etapa de escuela, porque pues es el pequeño que ya termina el colegio y pues bueno, los demás ya están en la universidad o han terminado, así que pues un gusto de estar aquí por lo que esto significa también para mí. Además, pues me he encontrado pues con caras muy conocidas. Ahora mismo acabo de ver otro que no le había saludado antes, y esas caras conocidas también a uno le dan mucha confianza, ¿no? Vamos a ver, voy al grano porque me han dicho que tengo 5 horas ahora para la conferencia. ¿Qué es lo que no voy a hacer? No voy a presentar aquí un recetario para resolver todas las cuestiones prácticas que os vengan a la cabeza sobre cómo educar a los hijos. No es esto lo que voy a pretender, entre otras cosas, porque es utópico, Y al final, las cuestiones prácticas las resuelve cada uno. Mirad, pues un poco nos vas a ayudar, ¿no? Tampoco voy a hacer, tranquilos, una exposición erudita sobre el concepto de virtud en Santo Tomás a partir del concepto de arete en los griegos y que si después los estoicos, la patrística, San Clemente de Alejandría y... Tranquilos, no es esto lo que voy a hacer, aunque es un tema muy interesante. Tampoco voy a hacer un sermón, lo cual pues también está muy bien donde corresponde y a quien corresponde. El padre Manuel Arumí pues tiene esa competencia, no es la mía. Por tanto, yo tampoco os voy a hacer un sermón. Sí que pretendo que sea una advertencia. Lo que pretendo es que mi charla, mi conferencia, como queráis llamarla, sea como sois padres, yo también soy padre aquí, pues me permitís que os hable de tú, pues sí que va a ser una advertencia en el sentido más profundo de la palabra advertencia, porque advertencia significa pues llevar a alguien hacia algo que uno le está mostrando, dirigir la mirada hacia algo, y eso es lo que pretendo, que dirijáis la mirada hacia lo importante que es educar en la virtud, la belleza, lo grande que es educar en la virtud. Y a partir de ahí, luego que podáis sacar las consecuencias que en vuestra vida cotidiana, en la familia, pues con el niño de 3 años, con el de 7, con el de 12, con el de 15, sobre todo con el de 15, pues las consecuencias que haya que extraer. Pero esas consecuencias no las sacaré yo. Precisamente una de las características de la educación es hacer que el niño llegue a descubrir por sí mismo y a tomar a descubrir por sí mismo lo que debe hacer y a tomar sus propias decisiones. Ese es el fin de la educación, que llegue a ser capaz de obras de adultos. Dice Santo Tomás, bueno, pues si eso hay que hacerlo con los niños, pues también vosotros. Se trata de que luego vosotros saquéis las consecuencias. Y esas consecuencias las tendréis que sacar con la ayuda, por tanto, primero de vuestra propia prudencia, que es virtud propia del educador. La prudencia. Prudencia que hoy en día se entiende fatal. Se entiende muy mal. Prudencia es saber qué medios escoger para alcanzar el fin. Y a veces serán unos medios y a veces serán otros medios. Yo me pongo realmente nervioso cuando se plantean en clases de ética y demás, bueno, ¿y qué hay que hacer si resulta que en una barca van no sé quién y entonces resulta que hay, pues la barca empieza a zozobrar y hay una que está embarazada, el otro que es un abuelo que le duele, que tiene mucha artritis, bueno, y yo qué sé lo que hay que hacer. En aquel momento,
pues mi prudencia espero que me ayude a discernir lo que hay que hacer. Lo primero que hay que apelar en la educación es a vuestra propia prudencia. Esa será la que os ayudará a saber en cada momento lo que hay que hacer. Y no solo la vuestra, sino la de otras personas. La prudencia de otras personas. Por eso es tan importante ir bien acompañado en la vida. Por eso es tan importante que los matrimonios tengan otros buenos matrimonios como amigos para, en aquella situación concreta, hacer una llamada y decir: oye, ¿y tú qué harías en este caso? Buscar la prudencia de otros, sobre todo de los amigos. Y también buscar lo que la enseñanza de tantos siglos nos dice acerca de la educación de la virtud, porque yo no me estoy inventando nada. Todo esto se ha dicho desde hace siglos. Y la Iglesia particularmente lo tiene muy arraigado en su tradición, la educación en la virtud. No solo ya en la Sagrada Escritura, sino en toda la tradición de la Iglesia. Antes hablaba de Clemente de Alejandría, un tratado precioso sobre la educación en la virtud. Pero luego mencionaré un ejemplo del siglo XIX. Aquí en Barcelona, en el siglo XIX, el beato Francesc Palau creó la Escuela de Virtud para Padres. Un ejemplo entre muchísimos otros que se podrían mencionar. Una escuela de virtudes para padres, en el siglo XIX, aquí en Barcelona. Por tanto, hay que saber buscar lo que toda esta tradición, particularmente en la Iglesia, dice acerca de la educación de la virtud. Y un libro fundamental para esto, ni más ni menos que el Catecismo. Lo que dice el Catecismo acerca de la virtud es que, bueno, podría yo levantar y dejaros aquí el Catecismo, porque es, pero está aquilatado, es un auténtico tesoro, lo recomiendo vivamente. Y luego también esas consecuencias las podréis sacar en esto, en este momento ya, escuchando lo que ahora sí, pues el sacerdote en su sermón en la iglesia dice, pues cuando comenta las bienaventuranzas como ayer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no pretendo y lo que sí pretendo, mostraros la belleza, lo formidable que es educar en la virtud. Para esto voy a deciros tres cosas, voy a hablar de tres cuestiones, que es un poco la estructura de lo que va a ser mi conferencia. La primera será por qué es hoy importante educar en la virtud. Porque en muchos ambientes de esto nada. ¿Por qué es importante educar en la virtud? Lo segundo que diré es en qué consiste educar en la virtud, para entenderlo correctamente, porque también en esto hay muchas maneras incorrectas de decir, de explicar, de entender lo que es educar en la virtud. Y luego al final, la tercera cuestión serán unos principios generales por si alguno os puede ser de ayuda. Tres cosas. Pues voy a la primera. ¿Es importante hoy educar en la virtud? Palabras del querido Papa Benedicto XVI. Emergencia educativa. Es posible que hayáis escuchado esta expresión. Es del Papa Benedicto. Cito: educar jamás ha sido fácil y hoy parece cada vez más difícil. Lo saben bien los padres de familia, los profesores, los sacerdotes y todos los que tienen responsabilidades educativas directas. Por eso se habla de una gran emergencia educativa, confirmada por los fracasos en los que muy a menudo terminan nuestros esfuerzos por formar personas sólidas capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a su vida. Una buena llamada de atención. Aquí pasa algo. No está todo tan fácil, pero es que lo constatamos no solo porque el Papa Benedicto lo diga, que lo dice con autoridad,
sino porque solo hay que ver lo que muchos padres dicen respecto de la educación de sus hijos. Solo hay que oír lo que muchos profesores dicen de la educación de los jóvenes. Solo hay que verlo, solo hay que escucharlo. Muchos padres se sienten confusos porque no saben qué hacer, muchas veces, no lo saben. Muchos padres se sienten desanimados porque no saben cómo educar a sus hijos y ven que su hijo, pues que no hay manera. Y no solo que no hay manera en algo, yo qué sé, de ordenar la habitación, sino en cosas mucho más serias. Y es lógico que el padre esté educado, esté confuso y esté incluso desanimado. Algunos incluso tiran la toalla. Eso es una realidad. Profesores también. ¿En cuántas escuelas se va educando a los hijos? Y llega un momento en que llega la ESO y oye, y todo cambia. Y allí los maestros, la dirección, etcétera, parece como si de repente aquello de educar, aquella exigencia que tenían en primaria, todo eso desaparece. No, bueno, claro, son cosas de la edad. Aún recuerdo una llamada al padre Petit. Por favor, padre Petit, mire si tiene plaza, porque estoy ya hasta las narices del colegio en donde estoy, porque pues quiero buscar uno en donde las cosas se hagan bien justo en esta edad. Y el padre Petit me dijo: Enrique, venga, tráelo para acá. Pero es que el ambiente no favorece nada. El ambiente es el que es. El ambiente es un ambiente en el que, pues no digamos ya cuántos amigos de nuestros hijos pues no les ayudan particularmente a vivir ordenada, de un modo ordenado, o aquello que entra dentro de casa, aquello que entra dentro de casa particularmente por la televisión, o lo que a veces en algunas escuelas sucede, porque, claro, el tema de la ideología de género no es broma, no es broma. Esta es batalla actual, pero batalla. Y, pues en muchos colegios esto, pues campa a sus anchas. Ya hace muchos años recuerdo en un instituto que había una lesbiana explicando a los alumnos, pues bueno, cuestiones prácticas, dejémoslo ahí. Eso hace muchos años. Hoy en día ya la cosa se ha generalizado. ¿Esto ayuda a nuestros hijos? Evidentemente no. Por tanto, ¿emergencia educativa? Evidentemente sí. Entonces, ¿a quién acudir? Porque claro, estos padres confusos y desanimados necesitan que alguien les diga algo que valga la pena para poder educar a sus hijos. Y se encuentran, pues bueno, un panorama de diversas pedagogías, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pedagogías podríamos mencionar así que están como al alcance de las charlas sobre educación? Pedagogías intelectualistas. Pedagogías que hablan solo de valores y no de virtudes. Y eso de los valores es algo muy intelectualista, muy abstracto. Lo de los valores, bueno, pues sí, puede estar bien, ¿no? Pero, a ver, esto no cambia la vida de las personas. Son ideas. Lo que se necesita es que las cosas, las actitudes arraiguen en los hijos como hábitos. Y no solo, claro que hay que tener buenos criterios, evidentemente, y siempre todo comienza con con una buena idea, evidentemente, pero no nos quedemos solo en las ideas. Hay que hacer crecer los hábitos.
pedagogías casuísticas, resolver dilemas morales, la barca, una tempestad, aquello que decía antes. Bueno, sí, pero esto puede ayudar a forjar cierto juicio concreto sobre las cosas, pero aquí faltan los principios generales. No basta una mera pedagogía de casuística, de dilemas morales. Hay que ir a reconocer cuáles son los principios sobre los cuales se tiene que tomar una decisión en el orden moral, en el orden educativo. No digamos ya la pedagogía más libertaria, en donde haz lo que quieras, constrúyete a ti mismo. Pedagógicamente soy radicalmente contrario al constructivismo. Radicalmente. ¿Por qué? Constrúyete a tú mismo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es eso de que cada uno se construya a sí mismo? Llega a ser lo que eres. Uno tiene que tener como fundamento lo que es por naturaleza. Eso ya lo veremos después. El otro día, mi hija mayor, la que tiene 2 hijos, me decía, papá, vive en Reus, y bueno, fue a mirar los colegios de la zona, fue a uno y se encontró en preescolar que, bueno, pues había un niño que estaba durmiendo, otro que estaba haciendo otra cosa, y, bueno, ¿y por qué este niño está durmiendo? Ah, porque es lo que ha querido. Se le da la opción de que elija si quiere dormir, o si quiere jugar, o si quiere... Ah, vaya. Y entonces luego cuando venga a casa este niño que se le ha formado de esta manera, se le ha acostumbrado de esta manera, y yo le diga, hijo mío, recoge la mesa. No, pero es que ahora quiero dormir. Ya está. Ya se ha fastidiado. Pedagogía del esfuerzo, otra. Es que no hay que esforzarse para educar a los hijos. Si los hijos no tienen que esforzarse, evidentemente que hay que esforzarse. Pero cuidado, porque la disciplina por la disciplina, el deber por el deber, el simplemente esforzarse por esforzarse, eso no es lo que, como debe entenderse, la verdadera virtud. Luego lo veremos, pero adelanto. La verdadera virtud seguramente habrá que empezar a adquirirla con esfuerzo, pero al final lo que pretende es que haga fáciles las cosas. El que es virtuoso no le resulta difícil, pues ser justo, ser prudente, ser ordenado, ser casto, ser caritativo, ser misericordioso. El que empieza seguramente, eso es como el que empieza a hacer ejercicio. No me voy a poner como ejemplo de deportista, eso lo tengo muy claro. Si yo ahora empezara a hacer ejercicio, lo pasaría fatal. Quizá al cabo de un tiempo, entonces ya me resultaría fácil. Pero ahora sí que me tendría que esforzar, y mucho. Con la educación de la virtud también sucede eso. El fin no es la dificultad por sí misma, sino que al final las cosas se hagan de un modo grato, fácil. Luego volveremos sobre esto. Y otra pedagogía así al uso, pues la pedagogía más hedonista. Juego, juego y juego. Educar es jugar. Hay que estar siempre jugando. Y entonces, claro, el profesor llega a clase y parece que si no se pone unos cascabelitos y unas plumas, pues entonces no puede educar. Pero bueno, y aquello que yo recuerdo de llegar el hermano de La Salle en clase y todos en silencio y venga ahí a estudiar, a hacer codos, eso, pues así aprendíamos. Jugar. Tampoco. Nos deja inmaduros a los hijos y hasta los padres. Ante todas estas pedagogías que están un poco al uso, ¿no hay alguna alternativa?
pues como diría mi abuela, en paz descanse, la de toda la vida de Dios, y es malagueña, la de toda la vida. Una pedagogía que ya estaba en lo que es Occidente, pues en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, en los estoicos, en los romanos, estaba en la patrística, estaba en San Agustín, estaba en los padres orientales, estaba en la escolástica, estaba en Santo Tomás, y ha estado presente en las congregaciones dedicadas a la educación durante los últimos siglos, y sigue estando vigente, y es la educación en la virtud. Os pondré alguna cita. Por ejemplo, permito, ya que soy filósofo, pues bueno, alguna cita, en este caso de Aristóteles, Ética Nicómaco. Es preciosa la Ética Nicómaco, os la recomiendo vivamente. La necesidad de haber sido educados, afirma Aristóteles, la necesidad de haber sido educados de cierto modo ya desde jóvenes, como dice Platón, para poder complacerse y dolerse con las cosas que conviene. En esto consiste, en efecto, la buena educación. Esta es la educación en la virtud, como explica Aristóteles. O, por poner de la tradición cristiana, a San Pablo: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Dos citas de apoyo a lo que voy a desarrollar a partir de ahora. Segunda parte. ¿En qué consiste entonces educar en la virtud? Voy a comenzar con un ejemplo bien concreto a partir de un uso que tenemos del término virtud. Por ejemplo, el virtuoso del violín. ¿Qué significa? ¿En qué consiste un virtuoso del violín? ¿Y en qué consiste, por el contrario, el ser un principiante en tocar el violín? Si a mí me dieran ahora un violín, salían todos corriendo. Es posible que salgan todos corriendo con la conferencia, es posible, pero bueno, si me pusiera yo a tocar el violín, ni 20 segundos aguantabais aquí. El violinista principiante no sabe cómo tocarlo. No sabe si lo tengo que poner en este brazo, dónde tengo que poner los dedos, y este arco, cómo se usa, no sabe. El virtuoso del violín sí que sabe perfectamente cómo tocar. Al principiante le cuesta tocar el violín, y ese dedo que es que no llega, le cuesta. Al virtuoso no le cuesta. Al violinista principiante, este lo hace mal, lo hace muy mal. Si al menos fuera con el piano, pues mira, se disimula más, pero con el violín suena horroroso. Sin embargo, el virtuoso lo hace bien, suena bien, su música agrada, le agrada a él y agrada a los que lo escuchan. ¿Qué le pasa al violinista principiante? Que no persevera. Normalmente, claro, si le cuesta tanto, si no suena bien, si la gente se va, si pierde las amistades, si no sabe qué tiene que hacer, al final lo deja, abandona, no persevera. ¿Qué sucede con el violinista, con el virtuoso del violín? Que es su vida. Está dedicado al violín. Es como una prolongación de su brazo, el violín. Si tiene ocasión, se pone a tocar el violín. Un virtuoso del violín que no toque el violín es cosa harto extraña. ¿Y qué le sucede al principiante del violín? Pues que la música para él, esa música que quiere interpretar, no deja de ser un ideal lejano. Sí, me gustaría tocar
Pues el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, me encantaría, pero me conformo con do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sin embargo, el virtuoso del violín disfruta tocando el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y lo hace suyo. Y pasa a ser algo en su vida. Guardemos este ejemplo porque luego lo utilizaré para hablar de otra virtud que no sea la virtud de una virtud técnica, artística, porque claro, pero aquí se trata de que nuestros hijos toquen el violín. No, hombre, o sí, también, porque es muy útil, es muy bueno el que sepan tocar instrumentos de música, esto ayuda mucho, pero no es este el fin fundamental de la educación en la virtud. La virtud artística es importante, pero hay otras que son mucho más importantes, como vamos a ver después. Entonces, guardemos este ejemplo del principiante y el virtuoso del violín para lo que después mostraré. Pero a partir de este ejemplo ya podemos pensar en algo que nos ayude a comprender lo que es la virtud. Por lo pronto, la virtud, la de ese virtuoso del violín, no es algo extraño que le viene de fuera. No es algo que de algún modo le enchufan y venga, ponte a tocar. Es algo que sale de dentro. La virtud es una fuerza, pero es una fuerza interior. No es vis incita in rebus, como diría Leibniz, ¿no? Sino que es una fuerza interior. No es aquello de la fuerza te acompañe, sino que es algo, insisto, que surge de dentro. Es una disposición interna, una disposición que nace de uno, que uno la siente como propia. Eso es lo que hace la virtud. Que nuestras obras, que nuestras acciones realmente sean nuestras. Es lo que llamamos un hábito. Hábito, uno piensa en un hábito y lo piensa como una costumbre. Bien, correcto. Pero hábito es más. Hábito significa, y fijaos en el significado de la palabra, haberse. Haberse en el sentido de tenerse uno a sí mismo. Uno es dueño de sí, es dueño de sus propios actos. Eso es un hábito, es el que se tiene a sí mismo. El vicio, que es lo contrario de la virtud, uno podría pensar, también es un hábito, y hay quien tiene la pereza muy arraigada, es un hábito. Sí, es cierto, pero cuidado, con una diferencia muy importante con lo que es la virtud, porque el virtuoso se tiene a sí mismo, el vicioso es tenido por otros, es llevado por otros, es arrastrado por el ambiente, por las opiniones de los otros, por el qué dirán, por tantas y tantas cosas. Por tanto, lo de hábito referido al vicio hay que en cierto modo corregirlo. Eso se dice sobre todo de la virtud. Uno se tiene a sí mismo. ¿Y se tiene a sí mismo para qué? Para obrar bien. Tiene la virtud para tocar bien el violín, no para tocarlo mal. Tiene la virtud para ser justo. Tiene la virtud para entender lo que las cosas son. Tiene la virtud para ser paciente, para ser perseverante. Tiene la virtud para amar a su esposa o a su esposo, para amar a sus hijos. ¿Esto es algo que nos venga de fuera? No. Esto es algo que sale del corazón.
La virtud es algo del corazón. Y cuando digo corazón no digo sentimiento, que también, sobre todo, algo que dice razón del alma. Es la vida del alma, es el fruto del alma, es su fruto. La virtud es el fruto del alma. Cuando un árbol, pues en primavera, vemos que en las ramas salen los brotes, las yemas, esa es su naturaleza. Eso es lo propio de la naturaleza del árbol. ¿Cuál es la naturaleza propia del alma humana? ¿Cuál es la naturaleza propia del hombre? Las obras buenas. Y la virtud es lo que le lleva a estas obras buenas. Para poner una definición sobre virtud, pues hábito operativo del bien. Es un hábito que nos lleva a obrar bien. Antes os dije, guardad el ejemplo del violinista del tejado, del virtuoso del violín para el otro ejemplo que vendrá a continuación. Ahora, a partir de esta breve reflexión sobre qué es la virtud, vamos a pensar en una virtud moral. Hay muchas. Vamos a pensar en una que diga bastante relación con la educación de nuestros hijos en el ámbito de la escuela. La virtud que en latín se dice studiositas, la estudiosidad. La virtud de la estudiosidad. La explica Santo Tomás en la Secunda Secunde, en el Tratado sobre la Templanza. Si alguien la quiere buscar, Internet, Google, Summa Teológica, ahí está, muy bien. El vicio contrario, ¿cuál es? La curiosidad, la curiositas. La curiosidad frente a la estudiosidad. ¿De qué parte? ¿De dónde parte ahí Santo Tomás cuando nos explica lo que es la estudiosidad? De una inclinación natural a saber. La inclinación natural a conocer las cosas, a saber, es algo que es natural y tiene que dar fruto. ¿Cuál es el buen fruto de ese deseo de saber? Hay frutos mucho más importantes que la estudiosidad, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, pero uno que ayuda mucho es la estudiosidad. Por el contrario, la curiosidad es un desorden de ese deseo de saber. Porque claro, el cotilla que quiere saber lo que ha sucedido con el vecino del quinto y que está buscando de enterarse de la... se está comprando la revista pues para saber los cotilleos. Es un deseo de saber, pero no es el deseo de saber que tiene que buscarse con la virtud de la estudiosidad. Eso es mera curiositas. Sí, curiosidad por saber, pero la estudiosidad lo que busca es saber lo que uno debe saber. Pues si el hijo dice, sí, me voy a poner a estudiar, trae el móvil, porque claro, puede ponerse a estudiar, pero al mismo tiempo, pues en fin, haciendo muchas búsquedas, en fin, ponte a estudiar sin distracciones alguna. El curioso no sabe, pensando en el hijo estudiante, no sabe la asignatura, no la sabe. El estudioso sí que sabe la asignatura. Al curioso le cuesta estudiar, le cuesta. Como está siempre, pues ahí mirando por aquí y por allá, ponerse le cuesta. Al otro no. Al que tiene la virtud le es fácil ponerse a estudiar. Habrá días, ya lo sabemos, pero le resulta fácil porque tiene ese hábito. Al curioso pues el curioso no estudia bien. Y no le gusta estudiar. Al que tiene la virtud, no le cuesta, lo hace bien y además le gusta estudiar. Le gusta estudiar. Cosa curiosa. Hay quien le gusta estudiar. Tiene la virtud. Al curioso, el curioso no persevera.
es evidente, ¿eh? No creo que haya que poner aquí apelar a muchas historias que conozcamos, ¿eh? No, enseguida lo deja. Pero si he estado estudiando 20 minutos. El otro persevera, persevera, persevera. Para el curioso, esto de estudiar y la asignatura que tiene que estudiar es como un ideal lejano. Sí, bueno, sí, ya, no te preocupes, papá, ya lo entenderé, ya lo aprobaré. Para el otro, aquella asignatura la ha hecho suya. Es que resulta que, mira, oye, que le gustan las matemáticas, o que le gusta la historia, que resulta que disfruta. Voy a hablar de mi hijo. El otro día tuvimos allí en Valmesiana un acto sobre Santo Tomás, una conferencia sobre la justificación por la fe, según Santo Tomás, no según Lutero, según Santo Tomás. Mi hijo, que es aquí haciendo segundo de bachillerato, fue a la conferencia. Cuando terminó, él se fue a hablar con el ponente, un sacerdote muy majo, y va y le dice, pero bueno, claro, entonces el tema de la gracia y la predestinación, pero entonces, claro, uno está predestinado o no a la salvación, a la condenación. Es la pregunta que le hizo. Salió encantado de un tema teológico sobre la justificación por la fe. Reconozco que se me caía la baba, pero, pues oye, algo fructifica ahí, ¿no? ¿Qué hace la virtud? Esta virtud, he dicho la estudiosidad y podría mencionar muchas otras. La virtud manifiesta la verdad de lo que es el hombre, porque del mismo modo que cuando se ve el brote en esa rama uno entiende lo que es la vida, cuando uno ve a una mamá que está amamantando a su hijo, entiende lo que es la vida. La virtud manifiesta lo que es el hombre. Lo manifiesta. En el hombre virtuoso se ve lo que es el hombre. En el hombre vicioso se nos esconde lo que es el hombre. No se ve la naturaleza humana en el que es mentiroso, en el que es débil, en el que traiciona a sus amigos. Ahí no se ve lo que es el hombre, en el que se mantiene fiel, en el que dice la verdad, en el que es justo, en el que es buen amigo. Ahí sí se manifiesta lo que es verdaderamente el hombre. Esto nos ayuda no solo a entender lo que es el hombre, es que nos ayuda a entender, a aproximarnos, aunque sea de puntillas y quitándonos las sandalias, a lo que es Dios. Dios engendra eternamente a su Hijo. Esa es la naturaleza divina. Ahí se manifiesta la belleza de Dios, engendrando a su Hijo, que es sabiduría. Pues nosotros, con la virtud, nos asemejamos, somos imagen de Dios. Hay que saber contemplar la belleza del hombre virtuoso. Hay que saber contemplarlo. Hoy en día, una de las virtudes que se ha perdido es la de saber contemplar. Decía Luis Vives, saber mirar es saber amar. Hay que saber mirar. Cuando solo pensamos en la productividad o incluso en el esfuerzo, no sabemos contemplar la belleza de lo que es la virtud. Pero no solo nos manifiesta la belleza de lo que es la naturaleza humana en su fecundidad de las buenas obras, sino que además hay que reconocer que la virtud es un medio para alcanzar un bien. No es el fin, la virtud no es el fin, es un medio. Es un medio para alcanzar un bien y hacer suyo este bien, como aquel violinista para el cual el concierto de violín y orquesta de Tchaikovsky es suyo, es su pieza, es la que interpreta. No sé si alguno ha visto la película El concierto, Cuando terminó, yo me puse de pie, fui el único, mi mujer decía, oye, en fin, tampoco te pases, me puse de pie a aplaudir, ¿no? Bueno, en fin, eso hay gente pato, ¿no?, cuando decía aquel, pero cada uno tiene su libro, su
pieza para interpretar en el violín o lo que sea. Bueno, pues la virtud es esto. Y nos permite alcanzar un bien y unirnos a él. Por eso, donde más se manifiesta la virtud es en la amistad. Es en la amistad y en la vida familiar. Ahí es donde más se manifiesta la virtud. ¿Por qué? Porque lo que importa ahí no es la virtud. En la amistad lo que importa no es la virtud, sino el amigo. Y por eso uno es virtuoso. Porque mira el bien por el bien de su amigo. Esa es la virtud, la que se pone al servicio del bien de su amigo, la que se pone al servicio del bien de su esposa, la que se pone al servicio del bien de sus hijos, porque lo que importa es que esa virtud ayude a que tu hijo crezca, a que tu esposa esté feliz, a que tu madre esté cuidada, a que tu amigo pues sea consolado. A eso sirve la virtud, a alguien en concreto al que hay que saber mirar. No voy a leer ahora, lo tenía preparado, pero el tiempo, longa vita brevis, pues aquel texto precioso de El Principito y el zorro. Leedlo. Buscad en El Principito, que es obra para adultos, el diálogo entre el zorro y el Principito. Cómo surge ahí una amistad en la que hay que perder el tiempo, en la que el otro es único, al que hay que cuidar como a la rosa que tiene el Principito en su asteroide, y al que al final uno le abre el corazón y le muestra un secreto. Cuando uno tiene la experiencia de abrirle el corazón a su propio hijo y mostrarle un secreto, esa experiencia es inolvidable. Es el secreto que te digo solo a ti. Y esto es abrir el corazón. Ahí es donde se manifiesta principalmente la virtud, en la amistad. Ya lo entendió muy bien Aristóteles. Además, la virtud unifica la vida del hombre. Porque no se trata de tener la virtud de la puntualidad y ya está. No, resulta que la virtud es todo un conjunto armónico de hábitos, ordenado a algo uno, que es la felicidad. Porque la virtud sirve la felicidad y ese fin ordena todo. La felicidad propia y la felicidad del otro. Pero cuidado, he dicho que la virtud sirve sobre todo a la amistad. Aquí tengo que decir algo muy importante, lo más importante. Hay una amistad que está por encima de la amistad humana, pero que es amistad. Y esa amistad que está por encima de las fuerzas del hombre es la amistad con Dios. Aristóteles no llegó a resolver, no podía pensar que el hombre pudiera ser amigo de Dios. Pero es que Dios ha querido hacerse amigo del hombre. No lo encontraréis esto en la filosofía griega, solo en la revelación cristiana. Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Como un amigo abre su corazón. Es verdadera amistad. Pero es una amistad que no es capaz de conseguir el hombre con sus propias fuerzas. No es capaz. Es gracia. Es pura gracia. Cuidado, porque en la educación se puede caer en el pelagianismo. Las fuerzas del hombre. Claro que hay virtudes adquiridas que tenemos que conseguir nosotros, evidentemente, y hay que ponerse a trabajar. Pero las virtudes sobrenaturales, sobre todo las teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pero cuidado, que también hay virtudes infusas
Hazme la señal, cuando... 3. Pues hay virtudes infusas también en el orden de la justicia, de la prudencia, de la fortaleza. ¿O es que no le pido yo a Dios que me haga paciente con quien sea? Pues sí, y es una virtud que se pide a Dios. La gracia es la que nos da, y sólo ella, las virtudes sobrenaturales, las que nos unen a Dios. Y esas, solo la gracia. Luego nosotros las podremos rechazar, pero, esperemos que no, pero quien mueve es Dios. Ni pelagianismos, ni semipelagianismos condenados por el Concilio de Orange, porque mucho de la moral católica hoy en día es semipelagiana. Y lo fundamental para la educación de los hijos es rezar a Dios con confianza. Esto es lo fundamental para la educación de nuestros hijos. Y entonces, ahora tenía por aquí pues una relación de las virtudes, esto lo salto, pero vaya. Y voy entonces a los consejos generales. Primero, voy a dar 4. Primero, recordando algo ya dicho, la virtud no es el fin, sino unirse por amor con un bien, sobre todo con los amigos, con el prójimo y con Dios. Ese es el fin de la virtud. Por tanto, lo que hay que hacer es motivar. ¿Qué significa motivar? Mover. Motus, latín. Mover. ¿Mover a qué? A lo más alto. Semper altius, ¿no? Dice, está por aquí. Mover a lo más alto. Pero lo más alto es, sobre todo, la caridad, la unión con Dios. Esto es a lo que hay un cuentecillo por ahí, que si lo buscáis por internet os encantará, ¿no? Que es el título, el águila que no quería ser águila, o algo así, que quería ser gallina. Buscadlo, lo dejo así para... Bien, segundo consejo. ¿Quiénes son los verdaderos educadores? Aquellos en donde engendrar es lo más natural, lo más propio, los padres. Si la virtud es algo que engendra el corazón, el que más puede ayudarte a engendrar la virtud es tu padre, tus padres, porque es lo más connatural. Y luego otros padres, amigos vuestros, los amigos de tus hijos, pero estos hay que conocerlos para que sean verdaderas ayudas y no lo contrario. Buenos maestros, buenos sacerdotes, pero sobre todo, como os decía antes, Dios. Tercero, tener modelos. Modelos a imitar, modelos a seguir. Porque los padres no solo tienen que educar a sus hijos, sino que lo tienen que hacer principalmente poniéndose como ejemplo, sobre todo en el amor que se tienen entre ellos. Porque si este amor no lo tienen los padres, se rompe la raíz de lo que es causa de la educación de vuestros hijos. Por tanto, lo primero, ser modelos en las virtudes. Mi hijo no es paciente, ¿lo eres tú? Pues espabila, pero sobre todo en el amor conyugal y en el amor del que nace el amor a los hijos, por supuesto, ¿no? Y no solo los padres, sino pues aquello que tradicionalmente la Iglesia nos ha mostrado, esa acción de Dios
sobre los hombres, que nos pone modelos. La Sagrada Escritura está llena, los santos y sobre todo Jesucristo, la Virgen María y San José. Una familia tiene que saber mirar a Jesucristo, a la Virgen María y a San José. Esto lo digo muy en serio, No es una cosita piadosa así para... No, lo digo muy en serio. Y la cuarta cuestión. Bueno, ¿y todo esto de qué manera? ¿Cuál es el modo de hacer todo esto? Voy a utilizar una palabra. Con naturalidad. Per quandam con naturalitatem. Así queda como más. Con naturalidad. Cuanto más connatural es la educación de la virtud, más fácil. Por eso es tan importante que la virtud se comunique por connaturalidad en el ambiente de la familia. Y eso lo hace fácil. Porque es algo como que no hace la cosa. Porque es el ambiente virtuoso en el que vive el hijo. Es el ambiente virtuoso que hay en el ambiente familiar, no solo ya nuestro, sino con los amigos, etc. Por connaturalidad. Termino, ahora sí, con un breve texto. Un breve texto que hace referencia al punto más importante que os he dicho, y es el de confiar en Dios para la educación de nuestros hijos. Tenéis aquí una capilla preciosa dedicada a Santa Teresita, ¿no? Me parece muy bien. Hubo alguien que me regaló una vez una medallita que todavía... La tengo aquí, La tengo aquí. Una medallita de Santa Teresita cuando era todavía beata. Pues aquí está. Bueno, pues esto que os voy a leer es de una obra de teatro traducida recientemente, porque estaba en francés solo, se tradujo recientemente, y se solía desconocer de las obras de Santa Teresita. Allí en el Carmelo, hacían obras de teatro. Bueno, hacían obras de teatro allí en Lisieux, y una de ellas era la huida a Egipto, siguiendo una tradición, según la cual, la Sagrada Familia, cuando iba hacia Egipto, se refugió en una cueva, que era una cueva de ladrones. Y entonces los ladrones no estaban allí, pero sí que estaba la madre con el niño que tenía lepra. La mujer del bandido jefe. Y entonces, eso es una tradición muy antigua, y según esa tradición, lo explica Santa Teresita, la madre pide bañar a su hijo en el agua en la que ha bañado al niño Jesús, y se le cura la lepra. Y entonces viene lo que voy a leer ahora. Dice la madre: tiemblo al pensar que mi hijo vaya a seguir los ejemplos de su padre. ¿Qué será entonces de él? Este hijo que ha sido curado de la lepra. Dice, ¿y qué será entonces de él? Si sigue, sí, está curado, pero será un bandido como su padre. Y le dice la Virgen: sin duda, esos que amas ofenderán al Dios que les ha colmado de beneficios. Le está diciendo, ofenderán a Dios. Sin embargo, ten confianza en la misericordia infinita de Dios. Ella, la misericordia, es lo suficientemente grande para borrar los más grandes crímenes cuando encuentra un corazón de madre que deposita en ella toda su confianza. Lo repito. Cuando encuentra un corazón de madre que deposita en ella, en la misericordia, toda su confianza. Y entonces continúa. Jesús no desea la muerte del pecador, sino que se convierte y vive eternamente. Pues este niño, mi hijo, dice la Virgen, que sin esfuerzo acaba de curar a tu hijo de la lepra, lo curará un día de una lepra mucho más dañina. Entonces, un simple baño no bastará. Será necesario que Dimas, será el buen ladrón,
sea lavado en la sangre del Redentor. Jesús morirá para dar la vida a Dimas y éste entrará el mismo día que el Hijo de Dios en su reino celestial. Confianza, confianza, confianza. Pues nada, muchas gracias. Profesor, muchas gracias por la conferencia y yo creo que además por la mezcla sabia de consejos que sabíamos y habíamos olvidado y consejos nuevos. Con lo cual, gracias de verdad. Tenemos como siempre unos minutos para alguna pregunta entre el público. No sé si habrá suscitado la exposición alguna pregunta. Tenemos una, pero es que siempre me guardo una de reserva yo por si acaso. Tenemos una de Oriol, dos, venga. Dos intervenciones y le agradeceremos de nuevo su participación. Sí, cuando usted ha dicho que tú has dicho que la virtud nos permitía conocer al hombre y en cambio el vicio pues nos oculta la realidad del hombre, lo primero que me ha chocado, ¿no?, es que el hombre, en el hombre, está en el corazón del hombre, a través del pecado original, conviven pues, el bien y el mal, ¿no? Entonces, esto es por definición, ¿no? O estoy equivocado, que en el hombre convive el bien y el mal, ¿no? San Pablo ya dice, hago el mal que no quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo cuadramos esta realidad del bien y el mal conviviendo en el hombre y la afirmación que has dicho que la virtud es la que nos muestra la realidad verdadera del hombre? Gracias, Oriol. Pues porque el pecado no es lo que le corresponde en verdad al hombre. Es cierto que está en el hombre por causa del pecado original, es cierto, y no se puede comprender al hombre en su realidad actual después del pecado si no ve uno en él que es pecador. Pero la verdad acerca del hombre, aquello que quiso Dios para el hombre en un inicio, no fue el pecado. Por eso, la virtud lo que manifiesta es precisamente lo que verdaderamente Dios quiso para el hombre. Cuando Santo Tomás dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que ser como Dios nos hizo, no como el hombre se ha hecho. Por eso. No sé si sabe expresarlo, pero para mí lo que me ha preocupado, es exagerada la palabra, es el equilibrio entre la confianza en Dios y ese bien interior y la virtud que tenemos que trabajar todos. Y precisamente ese esfuerzo, tanto en padres como en abuelos, como en nosotros mismos, esfuerzo, trabajo, abandono. Y hay un punto en el que también me hizo pensar que en un entorno que vivimos el pensamiento débil, la contemplación, pero no contemplar al otro y mirar al otro, sino qué mono eres y te dejo hacer todo lo que quieras, en una vida sobreactivada de acelere constante, también cómo ver ese tiempo para poder convivir con la virtud en familia, por ejemplo. Bien, me has preguntado dos cosas. Respecto de la primera, lo de la contemplación lo guardo para después. Es el tema del esfuerzo. Ya he dicho ciertamente que hay que esforzarse, esto es evidente, pero sabiendo que el fin al que uno tiene que llegar es que la cosa salga de un modo connatural, que la acción, que las obras surjan de un modo connatural. Por eso el mejor modo de educar es en la connaturalidad.
cuando en la familia se hace tan connatural decir la verdad que resulta que pues el que dice una mentira, esto pues choca. Es tan connatural en la familia el pudor que pues lo contrario pues violenta. Entonces, ¿y cuándo hay que entonces aplicar ese esfuerzo? El esfuerzo se aplica fundamentalmente, pensemos en la agricultura o en la medicina, cuando hay que podar, cuando hay que extirpar, cuando hay que cauterizar. Ahí es cuando la cosa duele. Cuando uno pues ha perdido determinado hábito, recuperarlo significa, siempre los hábitos se generan contra otro. El tema de los hábitos, si uno no adquiere uno, pues se adquiere el contrario, y para adquirir el nuevo, entonces habrá que combatir con él. Entonces se trata de podar, y ahí es donde sobre todo hay que aplicar el esfuerzo. A mí me gusta mucho una expresión que una de mis hijas tenía en un papelito ahí encima de su mesa cuando su confesor, el padre Marsá, en el santuario de Nuestro Señor del Sagrado Corazón, ahí en Rosellón, por si alguien lo conoce, pues le decía siempre la pedagogía del no, la pedagogía del no. Y a mi hija esto le impactó de tal manera que se lo puso en un papelito para entender cuando sus padres le decíamos no, y le decimos no. Eso cuesta. Eso cuesta, claro que cuesta, y hay que esforzarse para renunciar a estudiar con el móvil, o para renunciar a ponerse a ver la televisión, o a renunciar a volver a cierta hora y no a otra. Claro que aquí hay que... El esfuerzo principalmente está a la hora de podar. Ahí es donde está sobre todo el esfuerzo. Y entonces, cuando se ha podado, brota con mucha mayor, con naturalidad. Lo otro, lo de la contemplación. El tema de la contemplación es muy importante, y no se trata solo de la oración contemplativa en el Carmelo, que está muy bien. Se trata de saber contemplar a los seres queridos, saber tener ese tiempo para jugar un rato con el niño, o para escuchar el problema que tiene tu hijo y que te viene a decir pues que le ha pasado esto, que le ha pasado lo otro, o que pues está decidiendo qué carrera hacer, y entonces pues tú, en lugar de decirle haz la que quieras, pues miras de aconsejarle, de preguntar a otro, eso es contemplar. Y contemplar es sentarse todos en torno a la mesa y poder conversar, aunque sea incluso contando chistes, ¿no? Eso es contemplar. Pero hoy en día, esto lo explicaba muy bien mi maestro Canals, se vive en una sociedad muy acídica. ¿Qué es la acidia o acedia? Es uno de los pecados capitales. La acedia es uno de los pecados capitales. Hoy en día no suele ponerse en la lista, se ha cambiado por la pereza. Pero la acidia es la acidez del alma. Por eso me gusta más decir acidia que no acedia, que ha perdido esa. Es la acidez del alma que hace que uno deje de obrar. Por eso acaba siendo pereza. Pero cuando Santo Tomás explica esto, dice, como uno es incapaz de aguantarse a sí mismo en su vacío, huye haciendo muchas cosas. El activismo de nuestra sociedad se explica porque es una sociedad acídica, vacía de sí misma, incapaz de pasar ratos en familia, incapaz de pasar ratos con los amigos, y por eso huye haciendo muchas cosas, de tal manera que los niños con 2 años están ya estresados de tantas cosas que hacen. Cuando comerse un trozo de pan con chocolate con sus hermanos
es mucho más educativa. Bueno, pues esta acidia aleja de la contemplación en el sentido que he explicado. Hay que saber perder el tiempo con los hijos. Es lo que dice el zorro al Principito cuando le explica qué es la amistad. No sé si habéis visto la película Up. Formidable. Pero lo que más me gusta de la película Up es cómo termina. Están el abuelito y el niño en un bordillo. ¿Y qué están haciendo? Coche amarillo, coche azul o rojo, coche amarillo, coche... Están perdiendo el tiempo. Eso es formidable. Esa es la virtud propia de la amistad, porque lo que importa es el otro. Y hay que saberlo contemplar. Muy bien, pues muchas gracias. Y volver a agradecerle a usted, profesor, su tiempo, su dedicación, su preparación de la charla y los emails que nos hemos ido intercambiando para ir completando los detalles de la misma. Gracias, de verdad. A vosotros.